presencia del presidente del Senado de la República, el senador Ernesto Cordero, del coordinador parlamentario Manuel Bartlett Díaz, coordinador de la bancada del PT Morena. Y el día de hoy estamos aquí para presentar una iniciativa que nos parece urgente, necesaria y un llamado a la concurrencia en nuestro país. En el año 2011, México llevó a cabo la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante de nuestra historia. Pero de esta reforma del 2011 hubo, digamos, pues un artículo que quedó un tanto abandonado, incomprendido, que fue el artículo 11 de la Constitución, en términos del reconocimiento de la condición de refugiado, del asilo, el asilo político, la protección complementaria, etc. Y ese artículo 11 fue el único de toda la reforma que no estaba acorde a los tratados, a los instrumentos internacionales de los que México es parte. Es por ello que presentamos hace unos años una iniciativa para reformar este artículo 11 y finalmente en el año 2016, con un gran apoyo del senador Ernesto Cordero y del senador Manuel Bartlett, logramos que esa iniciativa se convirtiera en realidad. Y la reforma constitucional de 2016 al artículo 11 básicamente establece ya los claros compromisos de México con el mundo en lo que se refiere a la protección de los refugiados. Hoy, este año, México se ha comprometido con la agenda internacional, con el diálogo en las Naciones Unidas para los pactos globales de migración y de refugiados. De hecho, México es correlator en el Pacto Global para una Migración Segura y Ordenada. En el tema de refugiados, el proceso lo conduce ACNUR y hemos estado trabajando muy de cerca en ello. Y el día de hoy queremos presentarles una reforma, una iniciativa que busca reformar la ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político. Si bien esta ley ya existe y se reformó en algunos apartados en el año 2014, hoy necesitamos llevar a cabo una reforma mucho más completa porque las necesidades de protección han cambiado, las cifras también han cambiado y debemos ser congruentes con los compromisos que ha adquirido nuestro país a nivel internacional. Si revisamos el número de solicitantes de asilo en México en el año 2014, era de 2.137 personas en 2014. En 2017, esta cifra se elevó a 14.596 solicitantes. Las cifras son muy claras, son datos muy duros. Si revisamos también los datos de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en 2014 apenas el 39.7% de los solicitantes recibía el reconocimiento de la condición de refugiado, es decir, básicamente el 40%. Hoy esta tasa de reconocimiento se elevó ya al 63.1%, lo que da, pues sí, una clara intención por mejorar la política humanitaria de nuestro país. Sin embargo, pues a pesar de estos datos, vemos que pues además la naturaleza de los solicitantes va cambiando. La problemática en nuestra región se modifica. Mientras que en el 2013 los principales solicitantes provenían de Honduras, El Salvador y Cuba, el año pasado los principales solicitantes fueron de Honduras, Venezuela y El Salvador. Todos estos datos son datos de ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y si nos vamos a los datos globales, en el 2016, 65.6 millones de personas en el mundo tuvieron que abandonar su hogar y sus comunidades de origen. En todos ellos, casi 22.5 millones de personas se encuentran en la calidad de refugiados. Más de la mitad son menores de 18 años. Si a ello le sumamos que hay alrededor de 10 millones de personas apátridas en el planeta, es decir, personas a las que no se les reconoce nacionalidad o derecho alguno, es decir, una persona apátrida ni siquiera cuenta con un acta de nacimiento, vemos que la agenda humanitaria debe ser una prioridad para nuestro país. En promedio, cada minuto
20 personas son desplazadas forzosamente de sus localidades como resultado de una persecución o de un conflicto. Parte de lo que resulta muy importante, quisiera señalar los aspectos fundamentales de esta iniciativa, es que si bien por fin ya contamos con una definición sobre refugiados en nuestra Constitución y se mandata a llevar un proceso acorde con los tratados internacionales, la realidad es muy distinta a lo que dice nuestro marco normativo y por ello es que hemos decidido perfeccionarlo. Nuestra legislación tiene, si bien los conceptos de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado, también nuestra legislación reconoce la figura de protección complementaria. Y parte de los compromisos que hemos asumido está uno muy importante, que es el principio de no devolución. Es decir, México no puede devolver a una persona a su país de origen si es que su vida corre peligro, si es que puede ser sujeto a tortura, otros tratos degradantes, penas crueles o inhumanas. Y pues la realidad cotidiana lo que nos sigue exponiendo son fallas importantes en el funcionamiento, operación y aseguramiento de este esquema de protección integral. La iniciativa tiene tres objetivos importantes. Uno es armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado. La reforma constitucional, la última es de 2016, la última reforma a esta ley es de 2014, por lo tanto no involucra el pleno reconocimiento de la condición de refugiados y por lo tanto nuestra ley no se encuentra acorde a los tratados internacionales y pues todo el marco normativo de derechos humanos en el mundo y en nuestro propio país. En segundo lugar, sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria, así como a los solicitantes de las condiciones antes referidas que se encuentran en territorio nacional. Es decir, los derechos humanos se aplican desde que son solicitantes, no hasta que se les reconoce. Es decir, los derechos humanos no dependen del pasaporte o del estatus migratorio. En tercer lugar, garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas que buscan y reciben asilo en nuestro país, de conformidad con lo establecido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Se busca dar claridad a los términos asilo, asilo político y asilado político, de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de la Condición de Refugiados, como en la Declaración de Cartagena. Son distintos conceptos, los de asilo, los de protección complementaria, el reconocimiento de la condición de refugiado, pero nuestra legislación no ha tenido claras definiciones. Pondera de manera muy importante el principio de unidad familiar en las resoluciones adoptadas en el marco del procedimiento, iniciado por solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado y quienes recibieron protección complementaria, junto con la organización y desarrollo de la familia y el principio del interés superior del niño. Es decir, si acudimos a una de las estaciones migratorias o alguna de las organizaciones no gubernamentales que están apoyando hoy a los refugiados, nos daremos cuenta de las enormes diferencias en las que viven. Quienes todavía se encuentran en estaciones migratorias, pues prácticamente están privados de su libertad. Se habla de detenciones administrativas, pero aunque venga el apellido de administrativo, es una detención. Y estas detenciones, particularmente en el caso de menores de edad o de niños que cuentan con sus familiares, es absolutamente ilegal a los ojos del derecho internacional de los derechos humanos. Además, y creo que vale la pena señalarlo, pues es uno de los principios que México ha demandado de manera consistente a los Estados Unidos. No podemos tener un discurso hacia la frontera norte donde exigimos respeto a los derechos humanos, mientras al sur de nuestro país parecemos expertos en violar los derechos humanos. También de manera muy importante se busca incorporar la protección de datos personales en nuestra legislación, al principio pro persona, la perspectiva de género, transparencia y por supuesto el acceso al debido proceso.
En materia de protección a los niños, a los derechos de niñas, niños y adolescentes, se establece que el Estado mexicano debe priorizar la reunificación familiar dentro del territorio nacional. Se establece que en ningún caso los niños, niñas y adolescentes solicitantes, acompañados o no acompañados, serán sujetos a una medida privativa de la libertad, cualquiera que sea su denominación. Es decir, por más que se hable de detención administrativa, que quede claro que lo que esta iniciativa plantea es que ningún niño se encuentre privado de su libertad únicamente por su condición migratoria. La iniciativa de reforma a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político propone de manera fundamental establecer el carácter excepcional de la detención migratoria, es decir, si únicamente se trata de un tema de carácter migratorio, es decir, del pasaporte, o carecer de ese tipo de documentación, no se puede detener a menores de edad. Garantiza a los solicitantes de la condición de refugiado el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional, estableciendo que cuando un solicitante cambie de domicilio, deberá notificar dicha situación a la Secretaría de Gobernación, así como también debe respetarse el derecho a la privacidad de las comunicaciones entre el solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado con su representante legal. En muchos de estos casos, pensemos, a veces nos resulta un poco ajeno en México porque no es la realidad que vivimos todos los días, pero pensemos en un refugiado que está huyendo de las maras, o uno de los refugiados que está llegando de Venezuela. En fin, existen distintas razones por las que una persona se ve obligada a dejar su comunidad de origen y pedir el apoyo del Estado mexicano. Las comunicaciones que tengan estas personas con sus abogados seguramente estarán llenas no solo de historias, de tragedia, de momentos difíciles, sino también, por supuesto, buscando una mayor probabilidad para que su solicitud sea aceptada. Como lo vimos en los datos, 2 de cada 3 solicitudes son aceptadas, pero no el 100%. Y existe también una importante diferencia entre el otorgamiento de la protección complementaria y el de el reconocimiento de la condición de refugiado. Y parte fundamental precisamente del proceso legal tiene que ver con garantizar a todos los solicitantes el debido proceso, y en muchas ocasiones este se ha visto violentado. Se plantea la urgencia de cumplir con las garantías mínimas que, a pesar de que están detalladas en la ley, presentan serias dificultades en su instrumentación. Estas van desde la correcta información respecto de los motivos de la detención de migrantes, la duración de dicha detención, el derecho que tienen para solicitar asilo y a comunicarse, además de la oportuna intervención y ayuda de intérpretes para facilitar la comunicación entre las autoridades y los solicitantes de asilo. En muchos de los casos, lo que nos hemos encontrado en caso de algunas personas que se encuentran como migrantes es que ni siquiera saben que tienen derecho a ser solicitantes de asilo en nuestro país. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, de ACNUR, de los peticionarios de asilo procedentes del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, menos del 1% se acogen a esta figura, debido principalmente a la falta de información que se proporciona a quienes ingresan a territorio nacional. Se propone establecer la medida expresa respecto al derecho de todo solicitante de la condición de refugiado para, en primer lugar, acceder a servicios educativos provistos por los sectores público y privado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En segundo lugar, acceder a condiciones de igualdad, a una vivienda digna y decorosa, a una alimentación de calidad y a otras medidas para cubrir sus necesidades básicas. 3. Recibir una atención médica con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. 4. Acceder a un trabajo remunerado, incluyendo el acceso a la formación y capacitación profesional. Como verán, lo que estamos proponiendo es que ese acceso a derechos humanos básicos que en muchas ocasiones les son negadas únicamente por su estatus migratorio. Estos derechos, en teoría ya reconocidos a nivel interno para el caso de refugiados previamente indicados por la autoridad administrativa de este procedimiento, deben hacerse extensivos a los solicitantes de asilo y a quienes reciben la protección complementaria. De otra forma, no estamos hablando de una protección real por parte del Estado mexicano.
Es muy importante que México, siendo un país de origen, de tránsito, de destino, de retorno de migrantes, un país en el que 1 de cada 3 habitantes tenemos a un familiar o un amigo viviendo en la Unión Americana, seamos también un país congruente, un país que al mismo tiempo que reclama derechos humanos hacia la frontera norte, seamos capaces de ejercer y de dar plenos derechos en nuestra frontera sur. Por mi parte sería todo, presidente Ernesto Cordero.